¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer porque me parecía que era necesario en el universo y nunca lo había visto en YouTube, y son los errores de los clásicos, así que vamos allá. Pues bien, yo soy de la opinión de que un libro clásico, es decir, un libro que ha sobrevivido al tiempo y que sigue estando de moda, que sigue siendo un éxito y que ha sobrevivido al paso de los años, incluso de los siglos, es un libro que tiene que ser bueno. Esta es tan solo mi humilde opinión y esto lo debatimos en un libro que se llama Libros Malos y que os dejo por abajo. El caso es, partiendo de esta base, yo creo que los clásicos siempre son libros buenos, pero por supuesto no son libros perfectos, sino que tienen fallos. Yo creo que hay algunas cosas que hoy en día nos chirrían de los clásicos porque están pasadas de moda. Antes era una cosa que funcionaba, que les gustaba a los lectores, pero hoy en día no funcionan tan bien y por eso hay gente que no le gustan los clásicos o que se le hacen infumables, lo cual es muy respetable porque hay cosas sinceramente que a los lectores hoy en día ya no nos gustan o ya no funcionan tan bien. Y aparte de cosas que simplemente han cambiado de moda, creo que también hay errores objetivos en algunos libros clásicos porque, bueno, pues sus autores al fin y al cabo eran mortales y algún error pues tenían que tener. Así que aquí os vengo a hablar de algunos de mis clásicos favoritos o de los clásicos que he leído y los errores que yo, en mi humilde opinión de mortal, les he visto. Así que vamos allá. Inicios que no enganchan. Hoy en día siempre se dice que es muy importante que la primera frase, el primer párrafo de tu libro tenga muchísimo impacto y que invite al lector a seguir, y que la primera frase es muy importante y es lo que te hace como quedarte con el libro, que tiene que ser algo memorable y sobre todo que el libro tiene que empezar por una acción, es decir, por un acontecimiento, por algo que choque al lector y le invite a seguir leyendo. No se estila apenas hoy en día empezar con descripciones o empezar con una acción muy cotidiana, no, sino que siempre es, yo que sé, menganito estaba a punto de morir, se oyó un estruendo o cosas así, es decir, cosas siempre como que llamen la atención y que nos inviten a seguir. En cambio, en los clásicos yo veo muchas veces que empiezan por descripciones y a veces descripciones... Bueno, o sea, descripciones que ya dices, me estoy mareando con este libro. Un ejemplo es El Conde de Montecristo. Yo El Conde de Montecristo no lo he leído porque, precisamente por esto, porque empecé a leerlo y me encontré con una descripción de un barco que estaba entrando en un puerto que yo dije, es que ya me aburro. Yo, por supuesto, este libro me lo quiero terminar porque tiene muy buena pinta. Vi la peli y me encantó y creo que este libro me puede gustar muchísimo, pero es eso, ya en aquel momento me dio mucha pereza seguir por esa descripción tan gruesa que había al principio. Esto no es una descripción especialmente larga o especialmente engorrosa porque tampoco dura mucho, a lo mejor es una descripción de una página bastante pequeña como veis, pero sin embargo era una descripción ya engorrosa que yo dije, pereza. Otro ejemplo sería Misericordia de Benito Pérez de Galdós, que también es un libro que me encanta, pero sin embargo empieza con una descripción muy bonita porque este hombre por supuesto escribía genial, y te empieza a describir cómo están situados los pobres a la puerta de una iglesia y cómo va pasando un señor y se le vuela el sombrero y parece como el sombrero es negro, ¿no? Y lo está zarandeando el aire como que parece un cuervo volando. Entonces es una descripción muy bonita, pero claro, dices, ¿me invita esto a continuar? A mí, por ejemplo, me invita porque yo me fijo mucho en la forma en la que se ha escrito un libro y a mí me invita a continuar lo que es la forma y el modo en el que está escrito. Pero la gente que no se fija tanto, la gente que lo que le llama es la acción o los personajes, pues realmente es un inicio que no invita mucho a seguir y es una pena porque estos libros me parecen una pasada, son clásicos que a mí personalmente me encantan y me da pena que a veces... Como, claro, están escritos hace años, se llevaban otras modas y otro modo de escribir, mucha gente no los descubra y no los disfrute. El segundo de los errores y relacionado con el anterior sería que hay demasiadas descripciones en general. Yo creo que esto sobre todo porque ha habido un cambio en la sociedad, es decir, ahora mismo estamos acostumbrados a verlo todo, es decir, vivimos en una cultura completamente audiovisual, estamos todo el día metidos en las redes sociales, ya como que nada nos sorprende, ¿no? También en el telediario, en los medios de comunicación, podemos ver, o sea, ya conocemos todas las partes del mundo sin haber ido, por así decirlo, entonces es como que ya no nos sorprenden tanto las cosas y si nos dice... Si un libro se sitúa en una selva tropical, aunque nunca hayamos ido, ya nos la imaginamos. En cambio, antiguamente, como no existían todos estos recursos, pues la gente a lo mejor sí que necesitaba descripciones mucho más detalladas para entender en qué situación se encontraba un personaje si ellos personalmente nunca se habían encontrado en una situación o en un ambiente similar. Y yo esto lo entiendo. Pero sin embargo, a veces descripciones tan grandes, descripciones tan detalladas se pueden hacer muy pesadas, sobre todo para nuestra generación, que es una generación que... por así decirlo, tenemos ya una cultura, por así decirlo, en la que ya como que lo hemos visto todo. Y ojo porque a mí me encantan las descripciones, o sea, soy la reina de las descripciones y de enrollarme yo misma cuando escribo. Y sin embargo, en los libros soy muy tiquismiquis y en cuanto hay descripciones demasiado largas ya me aburro. El ejemplo que tengo que poner, sintiéndolo muchísimo, es El Señor de los Anillos.
Yo me leí el primer libro, La Comunidad del Anillo, y la verdad es que me gustó bastante. Pese a todas las descripciones que había, me gustó. Y quise seguir. Sin embargo, antes de seguir me dije, voy a leerme El Hobbit. Gran error, porque El Hobbit me espantó. Creo que no llegué a terminarlo porque se me hizo densísimo. Y no seguí con la saga. Espero seguirla algún día porque la verdad es que me estaba gustando bastante. Tampoco es que me estuviera apasionando, pero yo estaba muy entretenido y me gustaba. Y la verdad es que Tolkien yo sí que no entiendo y me supera de verdad las descripciones que hace de los bosques y de los lugares por los que pasa la Comunidad del Anillo. O sea, páginas y páginas describiéndote cómo era un bosque al norte, al sur, al este, al noroeste, los riachuelos, las colinas, los tipos de coníferas que había. O sea, es como, de verdad... Es que yo creo que un topógrafo podría dibujar un mapa detallado de los bosques del Señor de los Anillos solo leyéndose las descripciones, porque es una cosa apabullante la cantidad de datos que te daba de un solo bosque. Yo, a mí sinceramente se me hacía muy aburrido y yo la verdad es que no puedo con esto y tampoco me puedo imaginar cómo podía poder la gente de la época con descripciones de 5 páginas de un bosque. Pero te queremos, Tolkien. Una cosa que veo que pasa bastante en los clásicos es que a veces las intervenciones en los diálogos son muy largas y eso las hace muy poco realistas. Porque quiero decir, en la vida diaria no nos solemos encontrar con la situación o con la tesitura de que una persona nos suelte un testamento, es decir, un párrafo así y sin pararse a respirar o sin hacer pausas o sin que la otra persona diga ajá o te interrumpa ya porque se aburre. Y esto yo lo veo mucho en los clásicos, principalmente del siglo, no sé, XVIII o anteriores, y en el libro por excelencia en el que lo veo es en el Quijote. Esta versión del Quijote yo no me la he leído, me leí otra, me leí la que tenía para el colegio, pero esta la encontré por casa y dije, ¿por qué no? Pues por tener algo en la mano. Y el caso es que, no sé, es que... Yo creo que uno de los principales objetivos de los diálogos o de las razones de ser de los diálogos es también darle más dinamismo a la narración, porque los diálogos se leen muy deprisa, hacen que pases páginas muy deprisa y también sirven mucho para intercalarlo con descripciones más densas y tal, y para hacer que el libro sea muchísimo más fluido. En cambio, creo que si haces diálogos en los que los personajes están hablando párrafos y párrafos y haciendo casi discursos, pues se pierde lo que es el sentido del diálogo y sobre todo parece muy antinatural, porque las personas no hablamos así, no estamos 15 minutos hablando sin parar, bueno, excepto Inma haciendo vídeos, sino que, no sé, ¿qué tendremos al hablar? Intervenciones de 3 minutos, llegará algunas veces al minuto nuestras intervenciones al hablar, porque solemos decir 4 frases y ya nuestro interlocutor que responda, ¿no? Pero es eso, me parece muy antinatural cuando los diálogos son párrafos enteros y parece que el personaje se ha venido arriba y está haciendo, no sé, un discurso. También muchas veces en estos libros se refleja mucho clasismo y también mucho machismo o sexismo y bueno, esto se entiende evidentemente por el momento histórico en el que estamos. Sin embargo, es cierto que en algunos clásicos sí que se aprecian dentro de a lo mejor el machismo o el clasismo integrante imperante en la época o en la sociedad y que era pues lo que existía, ¿no? Que el autor sí que se revela un poco contra eso, o a lo mejor tiene mensajes que incluso me atrevería a clasificar de feministas o de no clasistas. Por ejemplo, en Misericordia, la sociedad que refleja Benito Pérez Galdós es una sociedad muy clasista y sin embargo él escoge como protagonista a una mujer de la clase baja y a personas, y a indigentes, vamos, entonces claro... Aquí él te refleja el clasismo de la época, pero tú ves que Benito Pérez Galdós estaba un poco en contra de ese clasismo y que él le despertaba muchísima ternura y como muchísima simpatía en la clase baja de la sociedad. En cambio, en otros libros sí que ves que el autor realmente está de acuerdo con ese momento en el que vive o eso que está reflejando y que a lo mejor pues no ve un problema con eso, ¿no? Yo creo que esto aparece bastante en La Regenta, que Clarín también quiso mostrar este clasismo y este machismo un poco para criticarlo, pero sí que creo que sigue habiendo un machismo imperante, ¿no? También por el momento histórico en el que lo escribió el escritor, es que tampoco le podemos pedir mucho más, sinceramente. Porque muchas veces se presenta a Ana Ozores, la protagonista, como una mujer que está sentada a verlas venir y como un juguete sexual de los hombres. También por otra parte en Crimen y Castigo creo que se ve bastante sexismo porque creo que es el único personaje femenino que hay en toda la novela, si no me equivoco. No, creo que hay 3 personajes femeninos, pero bueno, son muy poco importantes en la novela y aparte todas son, no sé, como muy sumisas, muy secundarias... y apenas tienen un papel muy relevante y siempre cumplen ese rol como de mujer
muy débil y que es como el perrito faldero del hombre, ¿no? Y es cierto que hay mujeres que son así y a mí no me molesta que se reflejen en este tipo de personajes porque hay mujeres que son así, existen, pero sin embargo aquí son todas y hay muy poca representación femenina y eso es lo que me falla a mí de este libro, que es de mis clásicos favoritos y si no lo habéis leído tenéis que leerlo porque es maravilloso. También vi algo parecido en Cumbres Borrascosas, que no tengo el libro en físico, ya lo siento, y es que por ejemplo, bueno, en Cumbres Borrascosas no sé si lo sabréis, pero todos los personajes son espantosos, o sea, a cada cual peor, son todos malos, se tratan fatal entre ellos. Y eso a mí, por ejemplo, me espanta en Cumbres Borrascosas ver lo mal que se tratan entre ellos, aunque yo entiendo que en Cumbres Borrascosas es un poco como crítica y reflejo de la sociedad, pero no sé, yo me pregunto si ahora hubiéramos admitido ese libro, porque podría clasificarse incluso en un primer momento como un maltrato psicológico o incluso que llega a maltrato físico de un hombre hacia la mujer a la que dice amar, y yo creo que esto ahora sería mucho más conflictivo, y es eso. Por eso creo que muchos clásicos hoy en día, si se escribieran hoy en día, no llegarían a la calle y las editoriales les darían media vuelta. También en ocasiones en los clásicos hay demasiadas referencias históricas, es decir, a mí me gusta muchísimo la historia, me encantan los libros que se sitúan en momentos históricos concretos y me gusta que me cuente la historia, ¿no? Pues yo qué sé, Los Miserables, pues que me cuente esas revoluciones burguesas del siglo XIX, ¿sí? Y ese tipo de cosas, pero lo que no me gusta es que los libros clásicos, claro, se sitúan en un momento histórico en el que fueron escritos a lo mejor y dan por hecho que tú sabes todo lo que rodeaba ese momento histórico. Entonces te habla de una serie de cosas, utiliza una serie de términos que tú no entiendes y que el autor tampoco te explica porque claro, fue escrito para la gente de la época que sí sabía lo que estaba pasando. Esto me pasa sobre todo en Los cosacos de Tolstoy, que todavía no he terminado porque es eso, por esa misma razón se me estaba haciendo como un poco denso. Porque trata sobre... ¿Veis? Es que ni siquiera lo entiendo muy bien porque no lo explica muy bien el libro tampoco, porque da por hecho que lo sabes. Es como que en Rusia había una gente esteparia que eran los cosacos y que eran como otra raza, más o menos como otro pueblo, y parece ser que se enfrentaron a los rusos. Entonces sigue como la vida de un soldado ruso que vaya a luchar, que no me acuerdo cómo se llama, y un soldado cosaco. Eso es lo que yo entiendo. Y os digo, es que estaba tan confusa que lo dejé un poco apartado y me fui con otra lectura que me entretenía más. Muchas veces los clásicos, especialmente los escritos en España en el siglo XIX, si no me equivoco, los que pertenecen al realismo, de esto hablamos en la reseña de Misericordia, os lo dejo por abajo. Muchas veces los autores lo que intentaban era reflejar la sociedad del momento y reflejar cómo vivían las personas y muchas veces también reflejar el modo de hablar que tenía la gente. Entonces, claro, a la hora de reflejar el modo de hablar más coloquial o la gente que era casi analfabeta, al reflejar el modo en el que hablaban, yo por lo menos no me entero. En Misericordia, por ejemplo, reflejan el modo de hablar de un mendigo que es musulmán, entonces claro, no habla muy bien el castellano. Y entre eso, o sea, entre que no habla muy bien el castellano y en que además te lo presentan como un hombre pobre, muy poco letrado y tal, yo de verdad al hablar en los diálogos es que no entendía nada, o sea, intentaban descifrarlo y apenas era capaz, o sea, normalmente claro lo sacas por el contexto y tal, pero me parece que llegaba a un punto en el que era como demasiado exagerado de decir, Benito, no entiendo lo que me estás diciendo. Luego en muchas ocasiones en los clásicos hay escenas completamente innecesarias que no contribuyen a que avance la trama, sino que tan solo sirven para reflejar a lo mejor la sociedad del momento. Madre mía, cómo está lloviendo fuera. Sino que tan solo sirven para reflejar la sociedad del momento o a lo mejor simplemente para crear belleza a través de la pluma del autor. Esto pasa mucho en La montaña mágica, que acabo de ir a buscarlo y no lo encuentro por ningún rincón de mi casa, no sé dónde estará, de Thomas Mann. A mí este libro me encanta, estoy como a 200 páginas del final y es un libro como de 1500, o sea, es que me queda muy poco. Y me encanta este libro porque tiene unas reflexiones preciosas, pero es verdad que es un libro que no avanza, porque es de esos libros en los que no pasa nada, simplemente son como, o sea, pasan cosas pero dentro del personaje, pero externamente no pasa nada, entonces claro, se te puede hacer un poco aburrido y sobre todo con tantas escenas estrictamente innecesarias que no contribuyen para que avance la trama, porque es que la trama no avanza, pero que sin embargo te hacen reflexionar y crean belleza a través del modo de escribir del escritor. Pues claro, a mí son cosas, por ejemplo, que me gustan, pero comprendo que mucha gente las odia y que les aburren como un muermo. A mí, de hecho, este libro, o sea, en ocasiones me aburre porque eso es muy denso y tienes la sensación de que es que no estás avanzando. Y creo que, por ejemplo, eso hoy en día las editoriales lo rechazarían, pero ¿qué pasa? Que son clásicos. También los clásicos, como muchas veces, son como los referentes o los primeros libros que empezaron todo un género. Muchas veces, pues, tienen clichés, ¿no? Que en su caso no son clichés porque a lo mejor son los primeros libros que utilizaron esa determinada estructura
lectura o esa determinada trama o ese tipo de personajes. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio. Yo tengo la sensación de que la trama de Orgullo y Prejuicio ha sido la que se está repitiendo de manera compulsiva como en las comedias románticas y este tipo de cosas. Pues los dos que al principio no se quieren, que luego se empiezan a atraer, pasa algo inesperado y se enamoran. Pues al final, claro, yo cuando leo los clásicos o cuando leía Orgullo y Prejuicio, cuando leía El Señor de los Anillos, en el caso de la fantasía, claro, me encontraba diciendo, menudo topicazo, menudo cliché, y decía, bueno, cliché realmente no, porque fueron ellos los que lo iniciaron, fueron ellos los creadores del gran cliché. Entonces, claro, a mí como una persona que no me gustan nada los clichés, pues a veces leer este tipo de clásicos que son el origen de los clichés se me puede hacer un poco difícil. También en muchos casos, en los clásicos sobre todo de hace siglos, yo creo que prima más lo que sería la introspección de los personajes que la acción. Sobre todo en los típicos clásicos ingleses tipo los de las hermanas Bronte, Cumbres Borrascosas, Jenner, Orgullo y Prejuicio y todas estas cosas. Creo que especialmente ese tipo de libros, al reflejar como la sociedad inglesa de la época, que bueno, pues la alta sociedad tampoco es que se moviera mucho, o sea, era más de estar pues mucho en casa, especialmente las mujeres, etcétera. A mí en ocasiones estos libros se me hacen un poco aburridos, como tipo Mujercitas, Orgullo y Prejuicio, este tipo de cosas. Que claro, es todo fiestas de té, estar en casa, llega una carta que es el acontecimiento del siglo. Entonces claro, yo creo que hoy en día en los libros se estila muchísimo más que no dejen de pasar cosas, que el protagonista vaya de aquí para allá, que tenga un viaje, que vaya, que vuelva. En cambio, yo creo que antes se valoraba más como lo que sería la introspección de los personajes, lo que pasaba de puertas para adentro y lo que pasaba en su interior más que lo que pasaba por fuera, por así decirlo. Y yo creo que esto también es cuestión de moda realmente, y a mí me gusta mucho la introspección de los personajes, aunque es verdad que en este tipo de libros a veces se me hace un poco pesado y se me hace un poco cargante, en plan, o sea, empiezo a sentir yo claustrofobia por el personaje, en plan, puede salir de ahí y hacer algo, por favor, pero en fin. Y nada más, chicos, estas son las cosas o los pequeños errores que yo he ido identificando en los clásicos a lo largo de mi vida. Decidme por abajo, por favor, si pensáis lo mismo, si creéis que estoy completamente equivocada, si pensáis que los clásicos son perfectos y no pueden tener errores. Muchísimas gracias por estar aquí, le podéis dar a like si os ha gustado, lo podéis compartir, le podéis dar a la tolón la campana para que YouTube os avise. También me podéis seguir en las redes sociales que tengo por abajo, donde estoy dando por saco todas las semanas. Podéis ver los vídeos anteriores o si venís desde el futuro los vídeos posteriores. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos, os quiero muchísimo y adiós. Hoy os traigo un vídeo... Me faltan libros, ¿dónde están? Estamos probando la luz.